Antes del 20 de mayo de 2026, haz acopio de estos 12 alimentos. No porque los estantes vayan a estar vacíos mañana. Más preocupante es que aún puedas tener comida en casa, pero después de solo 48 horas sin electricidad, con el agua interrumpida, una cadena de frío debilitada o precios de alimentos ligeramente en aumento. Tu cocina revela sus límites. Los ingredientes existen, pero no pueden convertirse en comidas cocinadas, y te vuelves pasivo a pesar de tener suministros. Una crisis alimentaria rara vez llega de repente. Se desarrolla en silencio. El aceite de cocina se vuelve más caro. Las opciones de pescado enlatado se reducen. Los paquetes de arroz se hacen más pequeños. La carne fresca se vuelve más difícil de almacenar. Y los artículos que antes eran baratos requieren más reflexión antes de comprarlos. Esta lista no es para entrar en pánico. Es para las personas que quieren que su cocina siga funcionando cuando los sistemas normales cambian. Presta atención al número 1, porque sin él, los otros 11 artículos son casi inútiles. Empieza a prepararte gradualmente, sin pánico, centrándote en la estabilidad esencial del hogar hoy y ahora. 12. Vinagre blanco. Este es un artículo que casi nadie mira desde una perspectiva de supervivencia. No llena, no aporta proteínas. No parece tan poderoso como el arroz, la carne enlatada o el pescado enlatado. Pero en una cocina que tiene que estirar cada comida, el vinagre blanco tiene un papel muy diferente. Es un botón de reinicio del sabor. Una olla de frijoles empieza a oler pesado. Una lata de pescado es demasiado fuerte a pescado. Una porción de arroz recalentado se vuelve seca. Un plato de carne enlatada está demasiado salado. Un plato de verduras dejado durante la noche ya no está tan fresco como al principio. Estas cosas no están completamente echadas a perder, pero tampoco hacen que quieras comerlas. Y ahí es cuando muchas familias empiezan a desperdiciar comida sin darse cuenta. No tiran la comida porque no haya nada que comer. La tiran porque la comida ha perdido su atractivo. El vinagre blanco maneja exactamente este punto débil. Solo un poco de ácido puede cortar la grasa, aliviar la sensación de pesadez, reducir los olores fuertes y revitalizar la comida vieja. No convierte la cena en un plato de restaurante, pero es suficiente para que toda la familia siga comiendo en lugar de tirar esa porción de comida a la basura. Y cuando los precios de los alimentos suben, este es el verdadero valor. No solo necesitas comprar más comida, necesitas conservar más de la comida que ya has comprado. Una botella barata de vinagre blanco puede ayudarte a hacer encurtidos rápidos de cebollas, zanahorias, pepinos y repollo. Estos pequeños elementos añaden acidez, textura crujiente y una sensación más fresca a comidas hechas completamente de arroz, comida enlatada, fideos secos y carne salada. En algunos días normales eso puede no parecer mucho, pero cuando las comidas se repiten una y otra vez, un poco de acidez puede salvar todo tu apetito. Por eso, deberías tener vinagre blanco antes del 20 de mayo de 2026. No porque vaya a desaparecer inmediatamente de los estantes, sino porque cuando todo se vuelve más caro, la capacidad de evitar el desperdicio se vuelve valiosa. 11. Tomates enlatados. Este es un artículo que muchas personas ven cada semana en el supermercado, pero casi nunca tratan como una prioridad. No parece tan urgente como el agua. No es tan saciante como el arroz. No es tan rico en proteínas como la carne enlatada o el pescado enlatado.
Pero cuando empiezas a vivir de alimentos almacenados, te das cuenta rápidamente de que el hambre no es el único problema. Es la repetición de comidas secas y saladas que dejan de sentirse como comida real. Los tomates enlatados no son el plato principal. Muchas personas preparan mal el almacenamiento de alimentos al centrarse solo en las calorías y olvidar la variedad a largo plazo. Los tomates enlatados proporcionan carbohidratos, fibra, potasio y licopeno. No son una fuente importante de energía, pero mejoran el equilibrio en las comidas. Una lata puede convertir arroz y frijoles en un guiso, la pasta en un plato caliente y el pescado enlatado en una salsa rápida. También pueden hacer que la carne enlatada sea más fácil de comer, en lugar de ser solo un trozo salado junto al arroz. Por eso, vale la pena comprarlos antes del 20 de mayo de 2026. Rara vez desaparecen de repente, pero cambian silenciosamente con el tiempo. Los precios suben ligeramente, las latas se hacen más pequeñas y las marcas conocidas se reducen. Cuando las cadenas de suministro se tensan, impulsadas por los costos de energía, transporte, agua y embalaje, las opciones se estrechan lentamente. Puede que aún los veas en los estantes, pero comprarlos se vuelve menos sencillo. Los tomates enlatados suelen durar de 12 a 18 meses si se almacenan correctamente en un lugar fresco y seco. Evita las latas hinchadas, oxidadas o dañadas. Para los adultos mayores son especialmente útiles porque los alimentos ácidos suaves son más fáciles de comer. Ayudan cuando masticar se vuelve difícil y el apetito es bajo. Evitan que las comidas se sientan demasiado duras o secas. De esta manera, los tomates enlatados no son solo un ingrediente, sino un conector que convierte los alimentos almacenados en comidas reales. Así que, en lugar de tratar los tomates enlatados como algo opcional, considéralos una herramienta pequeña pero esencial que preserva el sabor, reduce el desperdicio y garantiza que incluso los ingredientes simples aún puedan convertirse en comidas que se sientan completas, cálidas y aceptables durante los momentos en que las opciones de alimentos se vuelven limitadas o repetitivas en casa. 10. Cereal de maíz para palomitas secas. No compres granos de maíz para palomitas porque quieras ver una película. Cómpralos porque puede llegar un momento en el que un tazón caliente, crujiente y barato de comida le recuerde a toda la familia que las cosas no se han salido completamente de control todavía. Muchas personas lo ven como un snack, no como una prioridad como el arroz, los frijoles o el pescado enlatado. Pero los granos secos son económicos, compactos y se expanden en un gran tazón cuando se calientan. Se almacenan fácilmente en recipientes herméticos, resisten el deterioro y pueden durar años si se mantienen secos. El valor no está solo en las calorías, sino también en la moral durante ciclos alimentarios repetitivos. Un tazón caliente de palomitas puede restaurar la sensación de normalidad en tiempos estresantes o inciertos. Es simple de preparar en una estufa, hornillo de gas o máquina eléctrica cuando está disponible. El sazonado puede ser dulce o salado según la preferencia, lo que lo hace flexible para todas las edades. Debe almacenarse en un lugar seco, porque la humedad arruina la calidad de cocción y reduce su utilidad rápidamente. Los granos de palomitas deben verse no como comida de entretenimiento, sino como un elemento de resiliencia de bajo costo en la cocina. Proporcionan una forma económica de crear volumen, confort y una experiencia de comida compartida cuando las opciones son limitadas.
Incluso una pequeña porción puede cambiar el estado de ánimo de toda una familia después de un día largo o difícil. Para las familias que se preparan para tiempos inciertos, este pequeño artículo ofrece tanto practicidad como alivio psicológico. Es barato, ligero y a menudo ignorado, pero puede desempeñar un papel importante en la estabilidad diaria. En última instancia, los granos de palomitas no se tratan solo de supervivencia, sino de mantener una sensación de vida normal cuando todo alrededor se siente incierto, ayudando a las personas a pausar, compartir un momento simple y seguir adelante con menos estrés y más comodidad en situaciones cotidianas del hogar, en un contexto general de condiciones diarias inciertas. 9. Pescado enlatado. No compras pescado enlatado porque sepa mejor que el pescado fresco. Lo compras porque en un mal día es más confiable que el pescado fresco. El pescado fresco necesita refrigeración, hielo, electricidad y una buena sincronización para cocinarse correctamente. El pescado enlatado permanece en el armario en silencio, sin presión, sin urgencia y sin depender del suministro eléctrico. Cuando la carne se vuelve cara, los huevos suben de precio y las cadenas de frío se ralentizan. Las personas se orientan hacia fuentes de proteína estables. Los buenos productos desaparecen primero, las opciones familiares se reducen y las alternativas asequibles se agotan rápidamente. Ya no eliges libremente solo lo que queda. Una lata de pescado proporciona proteínas, grasa, minerales y omega 3 en sardinas o caballa. Combinado con arroz, fideos, gachas, galletas saladas o tomates, se convierte en una comida completa. Su fuerza es la simplicidad. Puedes comerlo directamente, mezclarlo con arroz, cocinarlo con fideos o convertirlo en salsa con tomates. Con vinagre, pimienta y sal se vuelve más fácil de comer. Almacenado correctamente dura de 2 a 5 años, pero las latas dañadas deben desecharse inmediatamente. Más allá de la nutrición, ahorra energía mental al reducir decisiones en tiempos estresantes. Si en tu casa solo quedaran arroz, fideos secos y comida seca, ¿qué pescado enlatado elegirías primero? ¿Atún, sardinas o caballa? En situaciones reales, la mayoría de las personas prefieren el atún por su versatilidad, las sardinas por su densidad nutricional y la caballa por su sabor más fuerte y mayor contenido de grasa. Cada opción funciona de manera diferente dependiendo de cómo se esté construyendo la comida y de lo que haya disponible en la cocina en esos momentos de suministro limitado y opciones de cocción reducidas en la vida diaria en casa, cuando todo se siente incierto, pero aún manejable con alimentos simples preparados que ayudan a mantener la estabilidad y la calma en el hogar en general, haciendo del pescado enlatado un elemento esencial confiable de la despensa en la práctica, hoy en el contexto mundial. 8. Sal. La sal no hace que una comida sea más lujosa. La sal te ayuda a ganar más tiempo antes de que la comida empiece a escaparse de tus manos. Es algo que casi todas las cocinas tienen, pero pocas personas lo tratan como parte de una estrategia real de almacenamiento. Cuando los precios de los alimentos suben, cada verdura, trozo de carne, pescado y producto enlatado debe usarse con más cuidado. En ese punto, la sal ya no es solo un condimento, se convierte en una herramienta para reducir el desperdicio. Junto con el vinagre blanco, que puede revivir alimentos que han perdido su atractivo, la sal actúa en una etapa anterior del proceso. Extrae la humedad, endurece las verduras,
ayuda a que los ingredientes mantengan su estructura en encurtidos rápidos y reduce olores fuertes en carne o pescado antes de cocinar. En términos simples, cuando desperdiciar comida ya no es aceptable, la sal se convierte en la frontera entre algo aún utilizable y algo que debe tirarse. Un repollo blando puede convertirse en encurtido. Un pescado con olor fuerte puede ser tratado antes de cocinarse. Una papilla simple se vuelve más fácil de comer. Las verduras sobrantes duran más en lugar de estropearse. La sal no crea comida, pero protege lo que ya existe. Nutricionalmente, aporta sodio para el equilibrio de líquidos, los nervios y los músculos, pero solo cuando se usa con moderación. Demasiada sal convierte una herramienta útil en un riesgo para la salud. Su almacenamiento adecuado es simple: mantenerla seca, sellada y lejos del calor o la humedad. No se estropea fácilmente, pero la humedad arruina su calidad. En la cocina diaria, especialmente cuando se depende de alimentos básicos como arroz, frijoles o alimentos enlatados, la sal se vuelve discretamente más importante de lo esperado. Apoya la consistencia, reduce el desperdicio y ayuda a que las comidas sigan siendo utilizables con el tiempo en condiciones prácticas del hogar en la vida diaria en general. 7. Especias enteras. El primer día, el arroz con pescado enlatado aún está bien. El segundo día, los fideos con carne enlatada siguen siendo tolerables. Para el tercer día, la papilla, los frijoles, el arroz y la comida enlatada empiezan a repetirse. Pero al quinto día, el problema ya no es si hay suficiente comida. El problema es que todo empieza a oler igual. Muchas personas se preparan contando latas, sacos de arroz y botellas de agua, pero olvidan la fatiga del sabor. Una despensa llena no garantiza un apetito lleno. La repetición de sabores salados y enlatados reduce lentamente el deseo de comer. Las personas comen menos, retrasan las comidas y a veces se las saltan no porque falte comida, sino porque no resulta apetecible. Las especias enteras resuelven este problema oculto. No aportan calorías ni reemplazan los alimentos básicos, pero restauran el aroma y la variedad. Una pequeña cantidad de pimienta negra, canela, anís estrellado, clavo, comino o semilla de cilantro puede cambiar completamente un plato. La papilla simple se vuelve más viva con pimienta. Los frijoles se sienten más cálidos con comino. Esto no es cocina de lujo, es mantener la disposición a comer. Las especias molidas son convenientes, pero pierden fuerza rápidamente a medida que los aceites se evaporan con el aire, la luz y la humedad. Las especias enteras duran más y liberan aroma solo cuando se trituran, muelen o tuestan. El almacenamiento adecuado en recipientes sellados, secos y frescos las mantiene efectivas. El calor cerca de la estufa reduce su calidad. Las especias deben seguir siendo funcionales, no decorativas. Actúan como un seguro contra el aburrimiento alimentario, asegurando que las comidas sigan siendo aceptables incluso cuando los ingredientes son limitados y repetitivos en condiciones domésticas cotidianas a largo plazo. 6. Harina. La harina no se coloca en la mesa como una comida completa. No es tan atractiva como el pan caliente, no es tan conveniente como los fideos instantáneos, y no es tan rápida como la comida enlatada. Pero esto es exactamente lo que la hace poderosa si se entiende correctamente. La harina no es solo comida, es la capacidad de crear comida. Cuando la vida diaria es normal, las personas compran pan, galletas, fideos y alimentos procesados sin pensar en cuánto del costo proviene del embalaje, el transporte,
la marca y la conveniencia. Cuando los precios suben, esas capas ocultas se vuelven más visibles y la harina te devuelve al nivel básico de la cocina. Convierte la cocina de un lugar de consumo en un lugar de producción. Nutricionalmente, la harina proporciona alrededor de 350 a 370 calorías por cada 100 gramos, principalmente de carbohidratos con algo de proteína. No es una nutrición completa, pero es una base flexible. Cuando se combina con aceite, sal, tomates enlatados, pescado, carne o leche en polvo, puede extender las comidas de muchas formas. Una lata de carne por sí sola puede alimentar solo a unas pocas personas, pero con harina puede volverse suficiente para más. Por eso, la harina actúa como un multiplicador de porciones. No crea proteína, pero estira lo que ya existe. Puede espesar sopas, enriquecer guisos y ayudar a que las salsas se adhieran mejor al arroz o los fideos. Incluso una masa o rebozado simple puede convertir ingredientes básicos en algo más satisfactorio. La harina no es llamativa, pero en tiempos de precios más altos o elecciones limitadas, se convierte en la herramienta que mantiene la cocina posible y las comidas flexibles, prácticas y más sostenibles en casa cuando las condiciones cambian inesperadamente. 5. Leche en polvo. Hay días en los que el problema no es que no haya suficiente comida en casa. El problema es que estás demasiado cansado para comer una comida adecuada. Ves arroz, comida enlatada, harina, papilla, fideos, frijoles y alimentos secos en el armario. Pero tu cuerpo no quiere masticar alimentos pesados ni cocinar durante mucho tiempo. No quiere olores fuertes ni porciones grandes. Especialmente para los adultos mayores, hay momentos en los que lo que necesitan es algo suave, ligero y fácil de consumir. Aquí es donde la leche en polvo resulta útil. No es un suplemento que reemplace una dieta completa, pero es una capa práctica cuando los alimentos frescos son limitados y la refrigeración es menos fiable. A diferencia de la leche fresca, no depende de un almacenamiento frío constante y puede conservarse durante largos periodos en un lugar seco. Su valor está en su suavidad. Aporta proteínas, energía basada en lactosa, calcio y a veces nutrientes añadidos. Más importante aún, puede usarse de muchas maneras. Mezclada como bebida, añadida a la papilla, incorporada a la avena, mezclada con harina para hornear o usada en sopas y postres. No convierte comidas simples en platos de lujo, pero las hace más fáciles de aceptar y menos vacías. La leche en polvo ayuda a mantener la nutrición cuando el apetito es bajo y la energía es reducida, especialmente durante días de cansancio o comidas repetitivas en el hogar, en situaciones cotidianas generales de hoy. 4. Aceite de cocina. Hay comidas que parecen completas en el plato, pero aún no dan suficiente fuerza. Un tazón de arroz blanco, algunas verduras, un poco de comida enlatada o un tazón caliente de papilla pueden llenar el estómago, pero el cuerpo sigue sintiéndose débil, ligero e insatisfecho. El hambre regresa rápidamente porque el problema no siempre es la falta de comida, sino la falta de grasa. Las calorías por sí solas no son suficientes. La densidad energética importa. El arroz proporciona volumen. Los frijoles ayudan a mantener la saciedad y la carne, o el pescado enlatado aportan proteínas, pero el aceite de cocina ofrece algo diferente. Energía concentrada, suavidad, humedad y una satisfacción más duradera. Incluso una pequeña cucharada de aceite puede transformar una comida. El arroz se vuelve más fácil de tragar.
los frijoles más suaves, las verduras más sabrosas y los fideos simples se sienten más completos en lugar de comida de supervivencia temporal. El aceite ayuda al cuerpo a mantenerse con energía por más tiempo cuando las porciones son pequeñas. Sin embargo, también tiene una debilidad. La exposición a la luz, el calor y el aire provoca oxidación, haciendo que pierda calidad con el tiempo. Por eso, el almacenamiento es importante. Mantenerlo sellado, fresco y lejos de la luz solar. No comprar en exceso ni olvidarlo en almacenamiento. Usarlo regularmente y rotar correctamente las botellas. El aceite de cocina no es solo un ingrediente para freír, es energía almacenada que apoya las comidas diarias y ayuda a mantener la fuerza cuando la variedad de alimentos es limitada o repetitiva en situaciones cotidianas del hogar en general. 3. Carne enlatada. Hay un tipo de comida que hace que las personas entiendan que la cocina se está volviendo más débil. El arroz sigue caliente, la sopa sigue ahí, y los fideos aún pueden cocinarse, pero no hay una proteína clara que le dé peso a la comida. Sigues comiendo, pero se siente más como simplemente pasar el día que como una comida real. La carne enlatada llena ese espacio vacío. Hace más que añadir proteínas. Restaura la sensación de un plato completo con algo para compartir y colocar en el centro de la mesa. Una pequeña cantidad puede hacer que la papilla, el arroz frito, los fideos o la sopa se sientan más sustanciosos. Cuando la carne fresca se vuelve cara o más difícil de almacenar, la carne enlatada se convierte en una reserva confiable. No debe usarse de una sola vez, sino estirarse combinándola con arroz, tomates, frijoles o alimentos a base de harina. Usada de esta manera, una lata puede mejorar muchas comidas. También ayuda a mantener la energía y la moral durante períodos de alimentación repetitiva. Almacenada correctamente en un lugar fresco y seco, dura años, pero las latas dañadas deben evitarse. En general, la carne enlatada es un alimento de apoyo práctico que fortalece las comidas débiles y mantiene la alimentación diaria más estable y satisfactoria en el hogar. 2. Arroz blanco. Cuando una familia empieza a preocuparse por la comida, la primera pregunta normalmente no es «¿Qué buena comida queda?», sino si todavía hay arroz. Esta simple pregunta tiene mucha importancia porque el arroz no es llamativo, pero reduce la ansiedad cuando todo lo demás se vuelve caro o incierto. El arroz es la base que hace que otros alimentos tengan sentido. Sin él, el pescado enlatado es solo pescado enlatado. La carne enlatada es solo carne. Y las verduras o especias siguen siendo elementos separados. Con arroz, todo se conecta en una comida. El arroz convierte las salsas en platos, ayuda a estirar pequeñas porciones de proteína y proporciona estructura a la alimentación diaria. No está destinado a ser rico por sí mismo, sino a apoyar todo lo que lo rodea. Aporta energía constante, es fácil de cocinar y puede usarse de muchas formas como papilla o arroz frito cuando sea necesario. El almacenamiento adecuado es importante para protegerlo de la humedad y las plagas. Sin arroz, la comida se siente dispersa, pero con arroz, la cocina se convierte en un sistema funcional para la vida diaria y la estabilidad. 1. Agua. Lo más importante de la lista de hoy no es la comida, sino el agua, porque es lo que determina si todo lo demás puede usarse. Sin agua, incluso una cocina llena se vuelve inútil. El arroz se queda seco, la harina permanece en polvo, la leche en polvo no puede mezclarse y la papilla no puede existir. Las comidas dejan de ser comidas
y cocinar se vuelve imposible. Las personas a menudo pasan por alto el agua porque parece algo ordinario. Abres el grifo y esperas que funcione, por lo que nunca piensas en lo que ocurre si deja de hacerlo. Pero un corte de electricidad, una bomba dañada o un suministro interrumpido pueden cambiar la vida diaria de inmediato. Por la mañana no hay agua para cocinar, limpiar o incluso preparar bebidas simples. En ese punto, el problema no es la cantidad de comida, sino su utilidad. El agua debe planificarse para diferentes necesidades: beber, cocinar e higiene. El agua embotellada debe almacenarse en lugares frescos y seguros, y los recipientes deben estar limpios y rotados. Sin agua, el almacenamiento de alimentos pierde sentido, porque nada puede prepararse o consumirse correctamente, quedando solo suministros sin función en la vida diaria. Prepararse no significa vivir con miedo. Significa que cuando el mundo exterior se vuelve impredecible, aún hay orden en tu cocina. No esperes a que suban los precios o haya menos opciones. Empieza poco a poco, con un plan, no con pánico. En cada compra añade un artículo esencial. Rota lo que almacenas y evita el desperdicio. La preparación se construye paso a paso, no en un solo momento. En los días difíciles, el verdadero valor no es solo tener comida, sino poder aún preparar una comida sencilla y mantener a tu familia en calma. Pequeñas acciones hoy crean estabilidad mañana.